Damos comienzo a un nuevo programa, Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. Estaré compartiendo la palabra de Dios y lo haré de una manera expositiva, versículo a versículo. Y en esta ocasión será en la primera carta a los Corintios, capítulo 14 y versículo 1, donde dice: seguir el amor y procurar los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Comienza diciendo este versículo: seguid el amor. El apóstol usa el versículo como vínculo entre lo que antecede y lo que sigue, ya que terminó recordándoles que lo importante no son tanto los dones, sino las virtudes y de modo especial el amor. Por consiguiente, enlaza en la primera oración con el texto anterior y lo hace para exhortar a los corintios a correr detrás de esta forma verbal, que podía traducirse como seguir el amor, como se traduce en la interlineal más arriba, practicar el amor. El verbo se usa para referirse a una acción de caza, en la que el cazador persigue a la presa hasta alcanzarla. Y también del mismo modo el creyente persigue el amor para hacerlo experiencia personal y vivir en él. El imperativo indica también una acción realmente indispensable. Note que se trata del camino más excelente por el que el creyente debe de transitar, como señala el capítulo 12, versículo 31. Mas yo os muestro un camino aún más excelente. Todas las cosas han de ser hechas con amor. El capítulo 16, versículo 14 dice: todas vuestras cosas sean hechas con amor. El presente de imperativo expresa aquí la idea de un mandato permanente, no ocasional. Es decir, el amor debe de ser buscado y seguido fervientemente. Sigue diciendo este versículo: y procurar los dones espirituales. Note que unido al mandamiento para el camino está también la expresión de un anhelo propio del cristiano, cuando dice: desead con celo los dones espirituales. Literalmente es desear los espirituales, cuya traducción al castellano exige un complemento que, al ser sustantivo neutro plural, puede muy bien traducirse por cosas espirituales, pero sin embargo en el contexto inmediato exige que se trate de los dones. Es el anhelo lícito de ser dotado de carismas del Espíritu. Recordando el capítulo 2 y versículo 31 dice: procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. No cabe duda que los dones son dados soberanamente a quien Él quiere, y en ningún modo son el resultado de pedirlos o también de anhelarlos, pero aunque el amor sea lo más importante, no por eso debe de dejar de sentir el creyente un santo anhelo por los dones del Espíritu. El anhelo es tanto personal como también eclesial. Sigue diciendo este versículo: pero sobre todo que profeticéis. Como ya se enseñó anteriormente, los dones son dados para edificación, y entre los más destacados para ello está el de profecía. De manera que, siendo el interés de cada creyente la edificación de sus hermanos, es lógico que ese sea el don más anhelado, como ya se ha considerado anteriormente en el capítulo 12, versículo 28, donde dice: y a unos puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan,
los que administran, los que tienen don de lenguas. El hecho de que los dones se otorgan soberanamente por el Espíritu no exime del privilegio de que el creyente ore para tener el don y poder ser de edificación a la Iglesia, ya que no hay garantía alguna para la respuesta a esa oración, pero tampoco hay prohibición para hacerla. Cualquier don que el Espíritu conceda a cada creyente ha de usarse en amor para la edificación de la Iglesia. La profecía es el servicio dado en el poder del Espíritu para edificación, aliento y consolación, como señala el versículo 3. Y los corintios preferían y buscaban ellos el don de lenguas, y lo hacían como se aprecia en el pasaje, pero las lenguas no son por sí mismas para edificación, como por otro lado señalan los versículos 2 al 5. Y tampoco son de provecho sin interpretación, como también señalan los versículos 6 al 19. Además, en lugar de edificar, podían ser también motivo de confusión, como señala el versículo 20 al 23. Por eso el apóstol está aquí exhortando cuando dice, pero sobre todo, que profeticéis. Continúa ahora con el versículo 2, donde dice, porque el que habla en lengua no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Comienza diciendo este versículo, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. El uso del don de lengua sin interpretación no edifica, porque los que escuchan al que habla en otro idioma no entienden lo que dice. Note que no se trata de una forma de hablar estática, absolutamente incomprensible para todos los hombres, ya que no importa en qué idioma se expresen, sino de hacerlo en una lengua extranjera que solo puede entenderse por traducción. No era pues una lengua incomprensible a los hombres, sino a la congregación en Corinto. El que hablaba en el ejercicio del don lo hacía al impulso del Espíritu, pero no producía ningún beneficio a quienes estaban presentes en el culto. Al hablar en lenguas es, en cualquier caso, un monólogo espiritual, ya que el que habla de este modo habla a Dios y no a los hombres. Sigue diciendo este versículo, pues nadie le entiende. El apóstol da la razón de lo que acaba de expresar cuando dice, porque nadie lo entiende. Literalmente está diciendo, porque nadie le escucha. Es decir, que la gente escuchaba u oía al que hablaba, pero no valía de nada porque no le entendía. La conclusión es bien sencilla. Las lenguas sin intérprete son inútiles y los oyentes perciben los sonidos del lenguaje, pero sin embargo no entienden las palabras. Sigue diciendo este versículo, aunque por el Espíritu habla misterios. Pablo no niega que esa manifestación no sea un don del Espíritu y que se haga al impulso del mismo. De otro modo, no está negando el uso del don de lenguas, pero manifiesta un punto más en relación con la inutilidad de cualquier revelación comunicada en lenguas. Y note que vuelve a resaltar que no se trata del uso controlado de las lenguas hecho en el poder revelador del Espíritu, ya que Él revela todas las cosas. Por eso nos dice en el Evangelio de Juan, capítulo 14 y versículo 26, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he hablado. Y el capítulo 16 de este mismo Evangelio de Juan, capítulo 13, dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará
a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. El apóstol usa aquí el sustantivo misterios, que son revelaciones de Dios, desconocidas antes, hechas por medio de apóstoles y profetas. Las revelaciones de Dios quedan sin efecto si no son comprendidas por los oyentes. Las palabras contenían revelaciones divinas, pero se expresaban en un idioma desconocido que las hacía incomprensibles. Nada tiene que ver esto con una supuesta glosolalia, esto es, sonidos ininteligibles para cualquier persona en el mundo, sino hechas en el uso de un idioma que es comprensible a todos los que hablan, pero incomprensible al resto si no hay traductor. Note que lo que un hombre habla en lengua ordinaria está dirigido a quienes les entiende, pero quien habla en lengua desconocida, su pensamiento se dirige a Dios únicamente. Y la prueba es que las personas no comprenden esta clase de manifestaciones. No puede identificarse esto con la glosolalia, aunque algunos vinculan esto con un hablar estático al impulso del espíritu, que según esa interpretación ayuda al creyente en la oración dentro de su corazón. Por eso nos dice la palabra de Dios en Romanos, capítulo 8 y los versículos 26 y 27, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas, el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. Si bien es más seguro entender que la oración del cristiano dirigida a Dios es trasladada en función intercesora al lenguaje de Dios por la acción del Espíritu. Lo que los apóstoles dijeron en Pentecostés fue entendido sin necesidad de intérprete por quienes conocían el idioma en que fueran dichas y teniendo en cuenta los distintos grupos étnicos que estaban presentes y que tenían su propia lengua. Note lo que dice. Hechos de los Apóstoles capítulo 2 y los versículos 9 al 11. Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos, aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Note que el término usado, espíritu, en el versículo sabe entenderse como Espíritu Santo y no como el espíritu del hombre. Es por eso que el apóstol cuando escribe hablar por el Espíritu es una forma típicamente paulina que expresa el hacerlo bajo el poder del Espíritu de Dios. Si se tratara de conceptos antropológicos de espíritu, en minúscula, espíritu, tendría que designar también los efectos siendo completamente ilógicos en este versículo. Por consiguiente, el significado de la expresión en este entorno textual afirma que, aunque habla en lenguas, no es entendido, aunque esté guiado por el Espíritu Santo. El concepto misterio en este lugar es equivalente a lo que Lucas llama las maravillas de Dios, Hechos de los Apóstoles capítulo 2 y versículo 11. Ahora bien, tratar de hacer entender que esta palabra expresa como ininteligible para el hombre es absolutamente contraria al sentido del Nuevo Testamento de la misma, ya que la idea que expresa aquí el apóstol es que, aunque nadie entendía aquellas palabras,
estaba expresando verdades divinas y por tanto el problema estaba en el idioma usado y nunca en la falta de significado de las palabras o en el uso de sonidos inarticulados. Continuará con el versículo 3, donde dice: pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Comienza diciendo este versículo: pero el que profetiza habla a los hombres. Se refiere ahora el apóstol al ministerio de profecía, en contraste con el de lenguas, para hacer notar las consecuencias. Y comienza enseñando que el que profetiza habla a los hombres. Note que ya se ha notado antes que quien habla en lenguas lo hace para Dios. En cambio, el que usa el don de profecía lo hace para los hombres. La profecía es el don que permite comunicar mensaje de Dios que Él da por su Espíritu a los profetas. Y ya se ha considerado esto anteriormente en el capítulo 12, versículo 28. Y en el primer nivel de la profecía permite establecer la base doctrinal para la Iglesia, cuando dice: edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra de ángulo Jesucristo mismo. Efesios capítulo 2, versículo 20. Debe de apreciarse que el apóstol no habla aquí del profeta, sino del que profetiza, presentándolo en plena actividad en la congregación. Note cómo el apóstol identifica el ejercicio del don con el efecto del mismo, ya que profetizar es proclamar la mente y consejo de Dios. Y como ya se hizo notar anteriormente, en el sentido de la palabra es hablar antes o hablar anticipadamente. En todo el Nuevo Testamento se refiere al ejercicio del ministerio de los profetas. Daré tan solo algunos versículos como son, por ejemplo, Mateo capítulo 13, versículo 14, Primera de Corintios capítulo 13, versículo 8 y Primera de Timoteo capítulo 1, versículo 18. Aunque mucho de la profecía tiene que ver con revelar cosas futuras, no es esta su razón de ser, ni tan siquiera la única razón, ya que en el primer nivel, en el de revelar misterios, cosas no conocidas, queda inoperante luego de completarse el canon y concluir los escritos del Nuevo Testamento. Note que ya no hay nada que pueda añadirse a esa revelación. Por tanto, creyentes con el don toman hoy el lugar del profeta, especialmente los que tienen como misión el pastoreo y edificación bíblica de la Iglesia, como son maestros y pastores, capítulo 12, versículo 28. Estos toman lo que Dios revela en su santa palabra y lo aplican a la vida de la congregación, de modo que la diferencia está en que el mensaje está tomado de la Escritura, mientras que el profeta, en tiempos apostólicos, lo recibía directamente de Dios, hasta que el Nuevo Testamento fue completado. Sigue diciendo este versículo: para edificación, exhortación y consolación. El apóstol enseña que el ejercicio del don de profecía, en el segundo nivel, que es el que está operativo, produce tres efectos: la edificación, la exhortación y la consolación. En relación con la edificación, conduce al desarrollo y también crecimiento del cuerpo. Efesios capítulo 4 y los versículos 12 y 13 dice: a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Conduce a una afirmación del creyente en Dios y la aceptación plena de su palabra, confiando plenamente en ella. El primer objetivo descansa en fortalecer la fe.
con lo que el creyente se afirma en Dios y es edificado como un miembro firme en el cuerpo de Cristo, ya que no existe posibilidad alguna de edificar a la Iglesia más que por medio de la palabra de Dios. Note que cuando se pretenda hacer desde otro ámbito, no será de edificación, sino todo lo contrario. También el objetivo de este don es el de exhortación. El término griego expresa aquí la idea de venir al lado, en este caso para orientación y ayuda, proveyendo de un impulso enérgico para regresar en el desarrollo general de la vida cristiana. El ejercicio de este don traía también consolación. La palabra es fuente de consuelo para el cristiano. El Salmo 119, versículo 32 dice: Por el camino de tus mandamientos correré, cuando ensanches mi corazón. En las dificultades propias de la vida, la palabra es instrumento por el que Dios alienta el alma del menesteroso. Es necesario también entender que la Biblia es un mensaje de gracia, apropiado para las circunstancias adversas por las que el creyente pueda estar pasando. Es por eso que debe de entenderse que el cristiano necesita ser alentado mucho más que reprendido. Hay quienes buscan en la palabra los elementos represores para mortificar las faltas de los hermanos, cuando en el libro de la gracia divina a favor del hombre y en el de la restauración para los que tropiezan. La palabra, sus promesas y sus condiciones fortalecen la fe del creyente y además animan al alma entristecida y pesarosa. Dios envía a los profetas en el ejercicio de consolación y lo hace para animar y refrescar la esperanza, haciendo gozoso el curso de la vida. De otro modo, vertía en los corazones el bálsamo del aliento y de la esperanza del Espíritu. Y voy concluyendo con esto. Como acabo de decir en la palabra de Dios, el que habla en lengua no habla a los hombres sino a Dios, ya que debido a que esta simple afirmación es muy devastadora para la idea de que las lenguas son solo un idioma humano hablado para el beneficio de la humanidad, muchos de los que creen que los dones milagrosos han pasado y que batallan en este versículo. Algunos han intentado afirmar que Pablo aquí está hablando sarcásticamente y están criticando a los cristianos de Corinto por usar el don de lenguas para hablar a Dios en lugar de a los hombres. Pablo usa mucho sarcasmo en las cartas a los corintios, pero ciertamente aquí no lo hace. Amigo y amiga oyente, las personas que de verdad, es decir, con un corazón sincero, están buscando a Dios, siempre la palabra de Dios traerá al corazón de la persona edificación, exhortación y consolación. Es por ello que mi amigo, mi amiga oyente, si este es tu caso y todavía no has aceptado a Cristo en tu corazón, si todavía estás dudando pero su palabra te ha hablado a tu corazón, es el momento que tú le invites a Jesucristo a que venga a tu vida y lo aceptes como tu único y suficiente Salvador. Ora conmigo ahora, si nunca antes lo has hecho, y repite esta oración que yo voy a hacer, y di: Señor Jesús, quiero decirte que tu palabra, cuando la he leído o la he escuchado, ha traído siempre consolación a mi vida. Entiendo que tú eres el Salvador del mundo, quien diste tu vida en la cruz del Calvario, y ahora en este momento vengo ante ti pidiéndote perdón por todos mis pecados. Me arrepiento de todos ellos y ahora en este momento te recibo como mi único y suficiente Salvador. Y te doy gracias en tu nombre. Amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón
Te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.